Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal los tratan las últimas semanas de semestre? Ok. Bueno, entonces, ¿dudas de la tarea o de la clase pasada? ¿Ninguna de la tarea? Ajá. ¿En cuál métrica? Em, bueno, si estás pensando en la cuestión geodésica, es el de los Christoffels, si están en coordenadas cartesianas. Bueno, en lo que lo buscas. ¿Alguna otra pregunta? Ah, y, bueno, todavía no entregan la tarea, así que pues no tengo ganas de decirlo yo, pero no sé si alguien sabe a qué se refería ese hint. ¿Cuál es la definición de la conexión de Levi-Civita? Ajá, ajá, justo. Eso significa que si demuestran que una conexión definida por algunos símbolos particulares cumplen eso para una métrica, entonces eso es la conexión de Levi-Civita para esa métrica. O sea, demostramos que la conexión de Levi-Civita era única escribiendo la expresión exacta. ¿Sí? Entonces, justo, ¿qué es lo que se puede hacer? Los Christoffel's para la métrica de ese ejercicio, ¿cuáles son entonces? O sea, los de la tarea anterior. Y ya. O sea, la idea era no hacer ninguna cuenta más allá de los que hicieron la tarea anterior. De, ok, ya mostramos que pasaba eso, entonces los Christoffel's son estos. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Bueno, si hay más gente que hace el cálculo, pues bueno, ni modo. Tengan en mente, los problemas de esta tarea también son parecidos, los cálculos del Riemann, del Ricci y demás. Más que ponerlos a hacer las cuentas un montón de veces, la idea es que entiendan que están calculando, para qué variedades lo están calculando, para qué métricas lo están calculando y hagan las cuentas en consecuencia. Ah, similar al de la geodésica más simple en el problemita este también de esta tarea. Ya, quien ya lo hizo. ¿Cuál era la geodésica más simple en esa variedad, con esa métrica? Porque ¿cuál métrica es? Pero justo la métrica de qué variedad, de R2, la métrica euclidia. O sea, justo el punto es ese, más allá de que sepan hacer las cuentitas, que pues me queda claro que lo saben, es que interpreten bien geométricamente qué están representando todas esas ecuaciones, todas esas cuentitas. ¿Más dudas de la tarea o clase pasada? Um, yep. Ajá. Está en detalle. Ujú.
Bien, entonces, la clase pasada vimos la definición de del tensor y escalar de Ricci y argumentamos cuáles tenían que ser las ecuaciones de Einstein de relatividad general, ya teniendo todos los elementos necesarios. Los recuerdo, lo que hicimos fue agarrarnos de la noción de aceleración geodésica y relacionarla con la noción de aceleración de marea o fuerza de marea. De ahí llegamos a una ecuación que relacionaba curvatura con contenido de energía, masa y momento en el espacio-tiempo. Sin embargo, nos dimos cuenta que esa ecuación no satisfacía en automático la conservación de la energía-momento. Y entonces lo que tuvimos que hacer fue agregarle un término. Para eso nos basamos en una identidad que se llama la identidad de Bianchi y que implica esa identidad para el tensor de Ricci y el escalar de Ricci. Esa implicación es, es de las cosas que van a demostrar en la tarea de esta semana. Al final, después de todo eso, llegamos a que las ecuaciones tenían que tener la siguiente cara. Esas son las ecuaciones de Einstein. No E igual a mc cuadrado, esa es la famosa. Pero estas son las ecuaciones de Einstein, que hablan acerca de su teoría gravitacional. Entonces, ya entendemos perfectamente qué es lo que todos los objetos que aparecen en esas ecuaciones. Las componentes del tensor de Ricci, el escalar de Ricci, un signo menos, un medio, las componentes de la métrica, las componentes del tensor de energía-momento y esto que dejamos como una constante de la cual vamos a platicar en unos instantes para determinar específicamente cuánto vale. Esa originalmente era 4pi en la ley de Newton, como lo vimos en la clase pasada, pero como tuvimos que hacer uso de la identidad de Bianchi, ya nada nos asegura que esa capa de ahí tiene que seguir siguiendo 4pi, puede valer otra cosa. Entonces nada más la dejamos indicada como capa y vamos a ver cuál es la física que nos ayuda a determinar esa constante. ¿Ok? Entonces, platicábamos la clase pasada de cómo se entienden estas ecuaciones, qué significan, cuál es la incógnita, qué calculamos, qué tenemos que dar como dato conocido y qué tan fácil o qué tan difícil es resolver estas cosas. Entonces, tratábamos de hacer la analogía con la ecuación de Poisson para el potencial gravitacional. Lo puse como Phi mayúscula. Y eso es con... así es con signo más. Y esta es la densidad de masa rho. Veíamos la ecuación de Poisson para el potencial gravitacional. La densidad de masa ya está dada. Eso es algo que tenemos dado porque sabemos en qué espacio estamos. Tenemos algún sistema de coordenadas, algún sistema de referencia, una noción universal de tiempo porque es física newtoniana. Y entonces definimos la densidad de masa en ese lugar, en ese espacio, que me dice cuánta cantidad de masa hay por unidad de volumen. Es una función que depende de todas las coordenadas del espacio y la coordenada temporal. Entonces esta función está completamente dada y para lo que resolvemos es para el potencial newtoniano, para el phi. El phi entonces también depende del tiempo y de las tres direcciones espaciales. Es una ecuación diferencial parcial de segundo orden porque está el operador laplaciano, pero es únicamente una única ecuación. Una de las ecuaciones más estudiadas en las matemáticas. Esta cosa tiene un montón de técnicas de soluciones. Esto se súper conoce. Como seguramente ya saben ustedes, pues de haber llevado sus cursos de math, electro y demás. Una vez que tenemos el potencial gravitacional, podemos calcular todo lo relacionado con cómo afecta esa gravedad a cosas que también estén en el espacio. Calculamos menos el gradiente, eso nos da el campo gravitacional y podemos calcular cuál es la fuerza que ese campo gravitacional ejerce sobre cualquier partícula, simplemente multiplicándolo por la masa de la partícula. Y ya. Resolvemos Newton y podemos resolver, como habrán hecho en mecánica, que las trayectorias posibles, dado el campo gravitacional generado por una pelota de masa m como el Sol o la Tierra, son cónicas. Circunferencias, elipses, parábolas e hipérbolas.
Entonces, lo que nos gustaría sería, por ejemplo, lograr hacer algo parecido con estas, con las ecuaciones de Einstein. Sin embargo, son, como platicábamos al final de la clase pasada, bastante más complicadas. La incógnita es la métrica, eso es lo que no conocemos. No conocemos la métrica del espacio-tiempo. Sabemos que el espacio-tiempo lo modelamos con una variedad diferencial 3 más 1 dimensional, pero hasta allí. Es lo único que es lo que podemos hablar. No sabemos G. Y G aparece en todos lados. G aparece aquí y aparece aquí. Entonces, primero, decíamos, en 3 más 1 dimensiones son 10 ecuaciones. Son 10 ecuaciones porque hay una por cada valor del índice libre. Eso da 16 en total en 3 más 1, pero todo es simétrico en esa ecuación, la métrica, el tensor de Ricci y el tensor de energía-momento. Entonces, en vez de 16 componentes, nada más tenemos diagonal para arriba y diagonal para abajo, que suman 10. Entonces, son 10 ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden y, les decía, altamente no lineales. Donde lo altamente no lineal, les recuerdo qué se supone que significa. ¿Cómo es que aparece la métrica en todas estas ecuaciones? Bueno, por un lado tenemos los Christoffel. Los Christoffel, como sabemos, son un medio de G alfa sigma por la derivada respecto a beta G mu sigma más la derivada respecto a mu G beta sigma menos la derivada respecto a sigma G beta mu. Ok. Primero, ¿se acuerdan cuántos de esos dijimos que había en 3 más 1 dimensiones? No. O sea, en principio sería n al cubo, 4 al cubo, pero por la simetría, n medio de n cuadrada por n más 1, que en d igual a 4 son 40. Entonces, la métrica aparece en estas 40 cosas, pero después de esas 40 cosas entran en la expresión para el tensor de Riemann. Y la expresión para el tensor de Riemann, déjenme se las copio tal cual, es la parcial respecto a x mu del gamma alfa beta nu menos la parcial respecto a nu del gamma alfa beta mu más gamma alfa sigma mu por el gamma sigma beta nu menos gamma alfa sigma nu por gamma sigma beta mu. Y si se acuerdan de todos esos, en principio son 256 en total. Por las simetrías, todas las simetrías del Riemann, platicábamos que en realidad son solo 20 independientes. Y aquí son 40 independientes. Eso no significa que nada más tengan que utilizar esta ecuación 20 veces y ya acabaron. Tengan bien en mente eso. Usan esta 20 veces y luego utilizan todas las simetrías para calcular las 236 restantes, porque necesitan todas. Y a una vez que tienen estas, todavía no terminan. Luego hay que calcular el tensor de Ricci. El tensor de Ricci estaba dado por las contracciones del Riemann. Y luego el escalar de Ricci, que es igual a la métrica multiplicada por el tensor de Ricci, el tensor de Ricci. Y ahora sí ya están este objeto y este objeto, que es lo que aparece del lado izquierdo de esas ecuaciones. Entonces, ¿por qué la palabrita chistosa de altamente no lineales? Porque quiero que, insisto, como ejercicio, le piden a la computadora que les imprima todos los términos de esas ecuaciones en términos de G. O sea, como les platicaba, desde acá ya se vuelve un desastre, porque esta es la matriz inversa. Si la métrica
lo escriben en un sistema y se deja más bien escribir en un sistema en el que es diagonal, ok, sabemos que la inversa se calcula facilito, nada más invertimos los elementos de la diagonal y ya. Pero en el caso de que no, con que nada más haya un solo término fuera de la diagonal, eso se vuelve un desastre, completito. Imagínense una matriz general de 4×4, calcular su inversa, con los cofactores y el determinante y demás. Entonces, todos estos aparecen aquí, porque estamos resolviendo para estos, no para los de los índices arriba. Hay que escribir todo primero para la métrica de los índices abajo, luego enchufarla acá. Entonces, aquí va un montón de productos y sumas de todos estos. Entonces, estamos multiplicando inversa, por derivada, por derivada. Y acá estamos derivando todo esto. Entonces, vienen las derivadas de la inversa y las derivadas de las derivadas. La parte desde segundo orden se ve desde aquí, porque aquí hay una derivada y aquí va a pegarle una segunda derivada. Eso no significa que nada más aparezca la segunda derivada de g respecto a x, por ejemplo, no. O sea, aparece ahí y aparece por abajo y aparece a lo mejor dentro de la raíz cuadrada o quién sabe. Es muy complicada las ecuaciones, ¿ok? Y son ecuaciones acopladas. Porque, como decíamos, no es que en la ecuación TT aparezca solo la GTT. Se ve desde aquí que todas las componentes, en todas los sabores y posibilidades que se les ocurran, aparecen en todas las ecuaciones. Entonces, todas las ecuaciones acoplan a todas las componentes. Y son ecuaciones para funciones que dependen de 4 variables. T, X, Y, Z, bueno, temporal y espacial. ¿Sí? Okay. Resulta que estas cosas sí se pueden resolver. Ah, bueno, pero claro, también estábamos haciendo énfasis al final de la clase pasada. También parecía, bueno, pero eso nada más el problema viene del lado izquierdo, pero el lado derecho, pues está facilito, ¿no? Es nada más el tensor y ya momento me lo dan. Y hacía énfasis. No, porque si no conocemos la métrica, no tenemos manera de decir cómo es que está distribuida la masa. El tensor de energía-momento habla de energía y momento y por unidad de volumen. ¿Cómo podemos hablar de eso por unidad de volumen si no conocemos la métrica? La métrica está como incógnita aquí también. Vamos a ver explícitamente cómo se ve eso. Y lo van a ver también ustedes en la tarea, cuando resuelvan Schwarzschild interior. Pero la métrica también aparece de este lado. ¿Okay? Tenemos que resolver simultáneamente tanto para la métrica como para el tensor de energía-momento. Las dos son incógnitas. Pues bueno, después de ese repaso, espero que a todo el mundo le quede claro por qué decimos que estas ecuaciones son tan endiabladamente difíciles. En algún momento, hace muchos, muchos años, estos ayudantes del curso de dinámica de medios deformables, cuando yo llevé ese curso, les gustaba hacer el chiste de que no, eso no es cierto, las ecuaciones de Navier-Stokes son muchísimo más difíciles. Por eso Einstein no las pudo resolver y por eso es relatividad general. A lo que, pues bueno, nada más fue, está bien. Bueno, nada más para que lo sepan, resulta que en lo que yo trabajo, la correspondencia norma-gravedad, hay un cálculo que muestra que las ecuaciones de Navier-Stokes son un caso particular de las ecuaciones de Einstein, utilizando estas herramientas. Entonces, o sea, la respuesta completamente es un no. Entonces, bueno, ¿cómo se le hace para resolver estas cosas? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sugerencias? Con cuidado. Ok, eso es perfecto. Paso 0. Todo esto, exposición es para hacerles notar que muchos de los métodos que conocen no funcionan, por lo menos no directamente. No podemos hacer Fourier porque estas cosas no son lineales. Podemos intentar separación de variables si quieren, pero como no son lineales, tampoco podemos asegurarnos que con una solución separable podamos construir una solución general tomando una suma de esas. Es súper complicado encontrar soluciones. Hay dos maneras de hacerlo, genéricamente. Una de ellas, bueno, hay varias. Las 3 soluciones que vamos a ver, 2 de ellas se basan en un método, una de ellas se basa en otro. Sí, nada más nos quedan 2 semanas y esta clase, ¿no? Bueno, y la de finales depende de qué cosa quieran ustedes también, a ver hasta dónde llegamos. Entonces, bueno. Segundo.
Entonces, eh, la primera técnica se basa en una táctica milenaria que la gente desde que se inventó la física, descubrió la física, ha utilizado. Imaginen ustedes una vaca. Imaginen ahora que la vaca es esférica. Eso es lo que vamos a hacer. Básicamente, eso ya hablando en serio, vamos a resolver para sistemas que tienen un alto grado de simetría. Una de ellas, de hecho, va a ser simetría esférica. La otra va a ser otro tipo de simetría, pero simetría al final. Cuando un problema en física tiene muchas simetrías, como ya deben saber ustedes, las ecuaciones se simplifican enormemente. Porque hay un montón de cantidades que se conservan, ecuaciones que se utilizan en automático, etcétera, etcétera. La solución de Schwarzschild y la solución cosmológica de Friedman-Robertson-Walker asumen ese alto grado de simetría. Son soluciones muy idealizadas, pero que de todos modos nos van a permitir ver mucha física y se puede comparar con ciertas cosas experimentales. La otra opción viene de lo siguiente. Hay una solución, vamos a probar ahorita que es esa solución, pero hay una cosa que debería de ocurrir. Si estas ecuaciones son en serio las ecuaciones de la gravedad, y entonces estas determinan cuál es la métrica del espacio-tiempo, hay una métrica que debería ser solución a estas cosas en un caso particular. ¿Cuál? Si es en serio describe la física que conocemos, hay una métrica que debe ser solución a estas cosas, para algún caso particular. ¿Cuál? Minkowski. Ahora tendría que pasar. En efecto, vamos a ver que sí ocurre. O sea, si se acuerdan cuánto valían esto, esto, esto y esto en Minkowski, pues se imaginarán que el cálculo es muy sencillito, nos cabe en el pizarrón verde de aquel lado. La siguiente técnica entonces es, ya una vez que agarramos una solución, lo otro que sabemos hacer muy bien es, ok, vamos a buscar soluciones que se parezcan mucho, 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 mucho a esa, pero que sean muy, 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 muy poquito diferentes. Eso, ya en términos elegantes, se llama hacer teoría de perturbaciones. Entonces vamos a ver soluciones que son perturbaciones pequeñas a Minkowski, y ahí es donde vamos a encontrar las ondas gravitacionales. Ondas gravitacionales. Sin embargo, no quiero que empecemos a hacer esas cuentas y no explicarles cómo es que se resuelven ya estas cosas en situaciones más generales. Utilizamos la computadora. Sin embargo, hay que saber utilizar la computadora adecuadamente. Primero, eh, todo el mundo sabe cuál es la diferencia entre una solución analítica y una solución numérica a una ecuación diferencial. ¿Cuál es? ¿Qué significa que sea analítica y qué significa que sea numérica? Haga más o menos. Van de la mano de aproximaciones, pero pues eso viene por los algoritmos que utilizamos, aunque no es necesariamente, no es que venga de la mano de la definición. Y tampoco es que la numérica no sea una función bien definida. En realidad lo que decimos es que no se escribe en términos de funciones elementales. ¿A qué me refiero con eso? Una función, díganme un ejemplo de una función que vaya de R en R, su función favorita. E a la X, ¿no? Perfecto. Hay una. Ok. Ahora, basándome en su respuesta, yo voy a decirles una más. Es la función tal que al 0 la manda al 1, y que al 1 lo manda a e, y que al 2 lo manda a e cuadrado, y que al 3 lo manda a e al cubo, y que al 4 lo manda a la cuarta. Ahora, ¿estoy hablando de una función diferente o estoy hablando de la misma función? Por lo menos en ese conjunto que acabo de definirles, parece que las funciones empatan, ¿no? Bien. ¿A qué es lo que voy? En cálculo 1, cuando vieron la definición de una función, no dijeron, miren, una función es una f de x, donde después del signo de igual viene algo de este estilo. O sí, esa fue la definición de una función. No, no. Una función es una regla de correspondencia de un conjunto de R a otro subconjunto de R, de forma tal que shala, 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 las propiedades. ¿Sí? Es un mapeo de un conjunto a otro conjunto. En principio, cuando estamos buscando soluciones a una ecuación diferencial, los métodos que han aprendido hasta el momento les han ayudado a encontrar esa forma analítica en términos de funciones elementales. Las soluciones que conocen son potencias de x, multiplicaciones de potencias de x,
potencias en forma de series infinitas conocidas como seno de x, coseno de x, a la x, tangente de x, etcétera, etcétera. Y multiplicaciones y composiciones de esas cosas. Eso es una solución analítica, es cuando la puedo escribir en términos de esas funciones elementales y pues básicamente la puedo escribir en el pizarrón. O muchos pizarrones y la solución es muy complicada. Pero bueno, pues que se puede hacer así. Una solución numérica se basa en encontrar esa regla de correspondencia. Es, ok, no me importa que no pueda escribir la solución en términos de funciones elementales, lo único que me importa es que me digas el 1 a qué número lo lleva, y el 2 a qué número lo lleva, y el 2.000056 a qué número lo lleva. Siempre que me puedas hacer eso, está bien, eso funciona como solución, porque le podemos hacer todo a esas tablitas de correspondencia. Ahí es donde entra la parte aproximada. Para construir esas tablitas, tenemos algoritmos aproximados para construirlas a partir de las ecuaciones. Esos son los métodos de solución numérica de ecuaciones diferenciales. Y una vez que tenemos las tablitas de números, les podemos hacer todo. No sé si lo habrán visto ya en sus cursos de computación, pero las tablitas, funciones pensadas como tablitas, se pueden derivar, se pueden integrar, se pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer composición de funciones, pueden calcular cuál es la función inversa, se puede hacer todo eso. Entonces, para todo efecto práctico, cualquier cosa física que puedan calcular una vez que tienen una solución analítica, una ecuación diferencial, pueden hacer exactamente lo mismo una vez que tienen una solución numérica, una ecuación diferencial. Entonces, también se puede extraer la física, se pueden predecir cosas. Para efectos prácticos da igual. Siempre y cuando, si lo obtuvimos con un método que trae un error inherente, tener muy en mente cuál es ese error, cómo se propaga ese error al hacer cálculos posteriores y reportar todo de forma adecuada, diciendo, no sé, si eso les permite predecir cuál va a ser la energía de la solución, decir, bueno, la energía es tal, pero en este rango de error, porque mi método numérico traía este problema. Y ya. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Las soluciones numéricas son igual de válidas que las soluciones analíticas. Hago ese énfasis porque luego en la facultad uno termina de pasar la facultad y como hay muy poquitos cursos de computación y de soluciones numéricas, uno acaba pensando que no, que eso es como hacer cosas sucias. Y no. Encontrar soluciones numéricas es igual de válido, incluso a veces más útil que encontrar soluciones analíticas. Muchas veces una solución numérica puede dar más sensación física de lo que está ocurriendo que la expresión analítica súper complicada en términos de la hipergeométrica de algún fulano de 1800 no sé qué. Entonces, ¿cómo se resuelven estas cosas típicamente? Con soluciones numéricas. Supongo que si todo esto que acabo de decirles es familiar, les serán familiares cosas como el método de Euler o el métodos de Runge-Kutta para resolver ecuaciones. ¿Esos nombres les suenan? Ok, a quienes no, una vez más hace preguntarme qué estamos haciendo con ustedes. Espero que en física computacional, si tienen suerte de caer en algún buen curso, les expliquen de estas cosas. Básicamente hay algoritmos sencillitos para resolver ecuaciones de este estilo. No aplican para estas. O sea, eso era para decir, estas funcionan, pero para esas no. Para eso no va a funcionar. Va de la mano del problema que les decía. Vamos a ver ejemplos explícitos, tanto en ondas gravitacionales, como en Schwarzschild, como en cosmología, de cómo aparece este problema. Como no tenemos la métrica, no tenemos una noción clara de cuáles son las direcciones temporales y espaciales de la variedad. Estamos resolviendo a ciegas. Entonces, se tuvieron que desarrollar métodos para primero ver cómo elegir coordenadas de forma apropiada, qué pasa cuando no se eligen de forma apropiada y cómo definir un algoritmo de solución o de evolución a estas cosas. Quien haya llevado algunos cursos de ecuaciones diferenciales al respecto, no sé si habrán escuchado acerca de unas cosas que se llaman superficies de Cauchy de una ecuación de evolución. Bueno, el punto es que hay que definir de estas cosas, esas superficies, para estas ecuaciones. Y eso es complicado. Resulta que se le ocurrió a varias personas, pero una de las personas involucradas, y el más famoso por lo menos aquí, que se le ocurrió eso, fue a doctor Miguel Alcubierre, el famoso Miguel Alcubierre. Se ubican el nombre de Miguel Alcubierre. Miguel Alcubierre es súper famoso en nuestra comunidad, no por el Warp Drive. Si alguien algún día tiene, de hecho, si tienen curiosidad, lo que ya vimos hasta ahorita el curso les da suficiente para que bajen ese artículo, lo revisen y lo entiendan. Tienen todo para hacerlo. O sea, busquen Miguel Alcubierre Warp Drive, les va a salir el artículo en serio, no un resumen de sopitas, el artículo de veras. Y lo pueden leer y van a entenderlo todo. Ya conocen de geodésicas, de coordenadas, de curvatura, ya saben lo suficiente para entenderlo. Verán que es un artículo súper chiquito, son como 8 páginas.
O sea, es una cosa que se le ocurrió un buen fin de semana e hizo así como súper rapidísimo y pues explotó en algunos lugares y pues a un montón de gente le pregunta de eso, cuando fue nada más un vil calculito que se le ocurrió súper en corto. Lo que en realidad le debemos a él son esos algoritmos de integración de ecuaciones diferenciales. Él junto con sus colaboradores de aquel entonces son los que desarrollaron la relatividad numérica, los que descubrieron, inventaron cómo integrar numéricamente estas cosas. Sin eso que hicieron, no habríamos, por ejemplo, no habría habido manera de comparar lo que midió LIGO en la detección de ondas gravitacionales y que poder decir, claramente esa mini vibración que se detectó tiene que ver con la colisión de dos agujeros negros con estas características muy lejos por allá. Esa parte se pudo saber gracias a los modelos numéricos que ya se tenían de colisiones de agujeros negros y saber qué tipo de ondas gravitacionales son las que se emitían por las colisiones de esos agujeros negros. Entonces, bueno, todo eso para decir, la relatividad numérica es súper importante. Es muy importante que sepan que estas cosas se resuelven con la computadora hoy en día. Y que eso también es cosa seria. O sea, cuenta del gobierno que en aquel entonces tenían cuartos llenos y llenos y llenos de discos duros y cosas en los que depositaban los datos que salían de las simulaciones y demás. Ok, bueno, dudas hasta acá. Bien, entonces, ahora sí, resolvamos estas cosas. Vamos a empezar con las ondas gravitacionales. Y para hacer eso tenemos que empezar con demostrar que Minkowski es solución de las ecuaciones. Entonces digamos que eso es cierto. Ok, primero, ¿eso, ¿eso a qué consistiría? O sea, el ejercicio dice, demostrar que Minkowski es solución de las ecuaciones de Einstein. ¿Qué harían? ¿Qué tendría que pasar entonces? Pues primero hay que calcular todo eso, ¿no? Entonces, para hacer eso tenemos que fijar primero un sistema de coordenadas. Entonces, consideremos Minkowski 3 más 1 y elijamos un sistema de coordenadas x mu cartesianas. Podemos hacerlo en las coordenadas que queramos, pero elegimos coordenadas cartesianas por facilidad. Estas ecuaciones son ecuaciones para las componentes de tensores. En realidad lo que estamos haciendo es igualar dos tensores, el tensor de la izquierda con el tensor de la derecha. Por mucho que estén escritos en términos de las componentes, son ecuaciones tensoriales. Eso significa que son invariantes ante cambios de sistemas de coordenadas. ¿Qué significa eso? Que si ya encontramos una solución utilizando un sistema de coordenadas y después transformamos esa solución a otro sistema de coordenadas, eso tendría que seguir siendo solución a la ecuación. ¿Sí? Es decir, ahorita que mostremos que Minkowski en cartesiano es solución a las ecuaciones, eso en automático también causa que sean solución a las ecuaciones en polares o en las coordenadas que ustedes quieran, esféricas, en coordenadas de Rindler también lo demuestra. ¿Sí? Entonces, como sabemos, el elemento de línea para Minkowski es este. Y entonces, bien, pues va el desfile. ¿Cuánto valen los Cristófeles entonces? Todos valen 0. Y si todos los Cristófeles valen 0, entonces ¿cuántos valen los componentes del Riemann? 0, porque es una variedad plana. Y si todo el Riemann vale 0, entonces ¿cuánto vale el tensor de Ricci? 0. Y si el tensor de Ricci es 0, ¿cuánto vale el escalar de Ricci? 0. Eso significa que si yo calculo el tensor de Einstein, que es la parte de la izquierda de las ecuaciones, ¿cuánto vale esto? 0. Entonces, justo. Entonces, pregunta, ¿Minkowski es solución a esas ecuaciones? Justo. Estamos demostrando que es solución, pero eso significaría que tiene que ser solución para un tipo de tensor de energía-momento particular. Lo que estamos encontrando es que esa métrica va a ser solución a las ecuaciones si solo si el lado derecho se hace 0. Como esta constante, en principio es una constante de la naturaleza, como vamos a ver, esta cosa no puede hacerse 0. Entonces, lo que tiene que hacerse 0 es el tensor de energía-momento.
Pues eso vamos. Es solución A. Einstein, si T mu nu es igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de mostrar. ¿Qué significa que T mu nu sea igual a 0? Entonces, ahora sí, de lo que sabemos del tensor de energía-momento, ¿eso qué implicaría? Que tenemos un espacio-tiempo y ¿qué hay en el espacio-tiempo entonces? Pero tal que tiene T mu nu igual a 0. Entonces, eso significa que, por ejemplo, ¿cuánta energía tengo por unidad de volumen? 0. ¿Cuánto momento tengo por unidad de volumen en X? 0, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, para todo efecto práctico, eso significa que el espacio-tiempo está vacío. O sea, no hay nada. ¿Qué es lo que dijimos que pasaba en relatividad especial? Que el espacio-tiempo vacío era completamente homogéneo, isotrópico y demás. ¿Por qué razón no nos salíamos de ahí? Porque cuando trabajamos en relatividad especial siempre supusimos que cualquier cosa que poníamos encima no era lo suficientemente intenso como para generar curvatura. Es decir, cuando estudiamos Maxwell encima de Minkowski, para no salirnos y no se generara un campo gravitacional, tuvimos que decir, bueno, pues entonces estamos poniendo un campo electromagnético tal que esta cosa sigue siendo muy chiquita. Y entonces esto sigue siendo prácticamente cero y pues Minkowski sigue siendo válido. Esa es una aproximación, desde luego. Nunca estamos en Minkowski, de verdad. Nunca lo hemos estado. Siempre hay, porque siempre hay gravedad. Y como siempre hay gravedad, pues entonces siempre tiene que haber curvatura, ¿no? Solo que para todo efecto práctico, pues esa curvatura es muy pequeña y entonces en las escalas en las que trabajamos, pues no lo notamos. Que es justo todo el punto del principio de equivalencia, como lo discutimos. Entonces, todo esto que estamos diciendo es que, bueno, es un chequeo de consistencia, que todo lo que discutimos son consistentes con esas ecuaciones. La conclusión es que Minkowski es una solución de vacío. Énfasis en el una. Como vamos a ver, eso no es un sí, solo sí. Es decir, Minkowski es solución, entonces el espacio-tiempo tiene que estar vacío. Pero lo que no es cierto es que si el espacio-tiempo está vacío, necesariamente tengamos Minkowski. Suena raro, porque estamos diciendo, pues es la distribución de materia y energía lo que hace que se curve el espacio-tiempo. Si no tenemos materia y energía, pues no tendría por qué curvarse, ¿no? Completamente falso. Las ecuaciones no predicen eso, para sorpresa de todo el mundo. Puede haber curvatura aunque el espacio-tiempo esté vacío, o la región en la que estamos estudiando por lo menos esté vacía, como vamos a ver al estudiar la solución de Schwarz. Eh, vamos a ver cómo interpretarlo como eso, y eso suena sensato, pero va a haber otros casos en que ni así eso funciona. ¿Qué es lo que... ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Susskind? ¿Witten? No. No recuerdo que... Rosen. Alguien de los grandes de relatividad alguna vez dijo que Schwarzschild es un ejemplo de masa sin masa. Entonces vamos a ver eso cuando lleguemos ya a Schwarzschild. Todavía no. Como dije, primero vamos a ver ondas gravitacionales. Entonces ya tenemos que Minkowski es solución de vacío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar una solución que sea casi esa. Es decir, vamos a perturbar esa solución, Minkowski, vamos a enchufarlo en las ecuaciones, vamos a aproximar la solución y vamos a ver cómo se ve esa pequeña perturbación. Y vamos a ver cómo es que eso modifica enormemente la métrica y las conclusiones físicas que obtenemos. ¿Ok? Sí. Más sobre notación. ¿Cuándo usamos eta y cuándo usamos eta? Eta es para Minkowski nada más, exclusivamente Minkowski. Y G es cuando estamos denotando a cualquier métrica genérica. Bien, entonces. Bien, el primer paso para estudiar las ondas gravitacionales y el límite newtoniano es estudiar lo que se llama gravedad linealizada.
Eso básicamente es el término fancy para lo que acabamos de decir. Vamos a suponer que la métrica es Minkowski, más o menos Minkowski, y solo está deformada poquito. Suponemos que en coordenadas x mu igual a t, x, y, z, la métrica va a estar dada por Minkowski más un pedacito con eta mu nu Minkowski y h mu nu la perturbación. Voy a poner eso entre comillas, pequeña. Y ahorita vemos eso que se supone que significa. Entonces, primero, ¿ya han visto esto de teoría de perturbaciones en alguna otra de sus materias previas? Ok. Típicamente, como verán, toma esta estructura. Es agarramos una solución y le sumamos algo pequeñito. ¿Y qué significa eso de pequeñito? Pues depende de cuál es el problema que estamos resolviendo y qué técnica vamos a utilizar. Entonces, esto lo vamos a hacer para dos cosas. Bueno, aquí en la clase 1 y la otra la van a hacer de tarea. Otra cosa que tendríamos que checar de las ecuaciones, solo por consistencia, además de que Minkowski es solución, es que cuando en algún límite no relativista, sea lo que sea que eso signifique, las ecuaciones de Einstein tendrían que reducirse a las ecuaciones de Newton, a las ecuaciones de la gravedad newtoniana. Tendría que salir otra vez la ecuación de Poisson para el potencial, y junto con eso, la ecuación de geodésicas tendría que reducirse a la segunda ley de Newton usual para el potencial gravitacional. Si esas dos cosas pasan, entonces podemos decir que el límite no relativista de las ecuaciones de Einstein sí es la teoría de Newton. Entonces las ecuaciones de Einstein sí generalizan la teoría de Newton. Eso es súper importante. Ese cálculo lo van a hacer ustedes de tarea. Para eso van a utilizar esta parte de aquí. Vamos a realizar varias de las cuentas de gravedad linealizada. Ustedes van a atacar lo de la ecuación geodésica y las ecuaciones de Einstein en el límite de campo débil. Y nosotros vamos a estudiar ondas gravitacionales. Como les dije, es un calculito súper bonito. Van a ver cómo de la ecuación geodésica sale la segunda ley de Newton con el potencial, cómo el potencial está metido en los símbolos de Christoffel y en una componente de la métrica particular. Entonces, ya que tenemos la métrica, o sea, noten que esta h no tiene por qué ser diagonal también como Minkowski. Esta cosa puede tener sus 16 componentes encendidas. Minkowski es la única que es diagonal. Y estas h's en principio dependen de todas las direcciones del espacio-tiempo. O sea, por ejemplo, nuestras variables son la h, t, x, que depende de t, x, y, z. La h, x, z, que depende de t, x, y, z, etcétera, etcétera. O sea, todas están encendidas. Todas esas son nuestras variables. ¿Sí? Esas son nuestras 10 incógnitas. Y eso vamos a enchufar en las ecuaciones. Toda la chamba que vamos a hacer ahorita es calcular todo lo que acabo de borrar. Los Christoffel, el Riemann, el Ricci y el esperar de Ricci. Vamos a calcularlos todos en términos de h. Para hacer el cálculo sencillo, vamos a utilizar esto de que la perturbación es pequeña. Eso quiere decir que vamos a descartar unos términos y otros los vamos a retener. Entonces, primero, antes de hacer eso, tomemos algunas convenciones. Bueno, primero, por un lado, noten que como G mu nu tiene que ser igual a G nu mu, la métrica completa tiene que ser simétrica, entonces la perturbación también tiene que ser simétrica. O sea, no la conocemos, pero sí sabemos eso. Por eso hablaba de las 10 incógnitas, no son 16, porque también H tiene que ser simétrica. Lo que vamos a hacer es, como H es pequeña, esto en la práctica va a desembocar en cualquier término que sea cuadrático en H, donde haya dos H's multiplicándose, eso lo vamos a aproximar a eso, es súper chiquitito, prácticamente cero, y lo vamos a ignorar. ¿Okay?
Para eso es muy importante tener explícitos todos los factores de h en todos lados. No podemos esconderlos. ¿A qué me refiero con esconderlos? Si subimos y bajamos índices, eso lo hacemos con G. Y como adentro de G hay h's, subir y bajar índices tendría factores de h escondidos y esos no los queremos ver explícitos. Por tanto, por convención, los índices suben y bajan no con G, sino con eta, con la métrica de Minkowski. Entonces, ¿a qué me refiero? En todas las ecuaciones siguientes, cuando diga, por ejemplo, t con el índice abajo es igual a eta mu nu por t con el índice arriba. Entonces, en esta sección, en este cálculo de gravedad linealizada, es a eso a lo que nos vamos a referir con subir y bajar índices, para que las h siempre aparezcan explícitas. Es decir, eso significa que si yo en mis ecuaciones tengo algún t con el índice arriba y le pego con la métrica con el índice abajo, esto es lo que típicamente habríamos denotado como t mu con el índice abajo, de forma genérica. Pero ahora no. Ahora lo que vamos a hacer en esta sección exclusivamente es escribir a la métrica explícitamente como eta más h, le pegamos con eso a la t, y eso es la eta pegándole a la t, que según dijimos es la t con el índice abajo, más h mu nu por t nu. O sea, la h siempre la vamos a mantener explícita. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Entonces, nada más es convención para poder hacer el cálculo bien. Ahora, en particular, necesitamos asegurarnos que esta convención sea consistente con la métrica inversa. Necesitamos calcular. ¿Por qué razón necesitamos calcular la métrica inversa? Porque acuérdense que esa cosa es la que va en los símbolos de Christoffel. Entonces necesitamos G1 con los índices arriba. ¿Sí? Entonces, ¿por qué eso de calcular? Si yo les pregunto, ¿cómo se escribe G1 con los índices arriba en términos de h y eta? ¿Qué cosa me dirían ustedes que es? O sea, si G1 con los índices abajo es eta con los índices abajo y h con los índices abajo, g con los índices abajo, con los índices arriba, ¿qué tendría que ser? Pues suena que tendría que ser eta con los índices arriba más h con los índices arriba, ¿no? Suena a. La cosa es, pues hay que ver si sí o si no. ¿Cómo corroboraríamos que eso es cierto? Exacto. La matriz inversa está definida por es la matriz que le pega a la matriz y me da la identidad. Entonces necesitamos saber que eso pase. Y justo, como ya estás notando, este signo causa que no. Vean. Para que sea la inversa, debe cumplir que G mu sigma por G sigma nu sea igual a la delta mu nu. Eso es que una matriz sea inversa de la otra, ¿no? Entonces, para que esta sea la inversa de aquella, cuando yo las multiplique las dos, tiene que darme la delta. Entonces, bueno, nada más voy a poner este 4 porque el que no escribí fue el otro que les dije. Aproximaremos cualquier término del estilo 2h's multiplicándose en la forma que sea, eso lo vamos a mandar a hacer. Eso porque es importante ahorita. Tomen la expresión de la g con los índices abajo y multiplícala por la expresión que propusimos de la g con los índices arriba. Esto es eta mu sigma más h mu sigma, y eso le tiene que pegar a nuestra propuesta, que es eta sigma nu más h sigma nu. Ya que tengo esos dos factores, pues nos multiplico este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Déjenme poner los 4 términos explícitos.
Primero es eta mu sigma que multiplica a eta sigma nu, luego es eta mu sigma que multiplica al h sigma nu, luego es h mu sigma que multiplica al eta sigma nu, más h mu sigma que multiplica a h sigma nu. ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuánto vale el primer término? Ese producto de esas etas, ¿cuánto vale? Es la delta. ¿Por qué razón es la delta? Porque esta sí es la inversa de eta. O sea, aquí sí literal es la inversa de esa matriz, que como saben es esta misma matriz. Entonces, como esta es inversa la una de la otra, esta sí me da la delta. Entonces yo obtuve la delta que quería. Eso significa que los otros tres términos tienen que hacerse cero. Bien, el segundo término, de acuerdo a la convención del punto 2, esto es igual a h con un índice abajo y un índice arriba. ¿Sí? El otro término es igual a h con un índice abajo con un índice arriba. Es decir, esos dos términos, los dos términos del medio son exactamente iguales. ¿Sí ven? ¿Y qué pasa con el segundo término? ¿Cuánto da ese? Cero. ¿Por qué es cero? Por el punto 3. Hay dos h's juntas. Dos h's juntas es cero en automático. Ah, eso es por el punto de acá. Dijimos que cada vez que le pega eta a algo que tiene índices, es bajar el índice del h. Pero pues entonces esto me queda delta nu mu más 2 veces h mu nu. Es decir, no me queda la delta. Por lo tanto, esa no es la matriz inversa. ¿Sí lo ven? ¿Cómo corregimos ese problema? O sea, hay un signo menos, pero ¿dónde lo ponemos? Fíjense que el problema fue que estos no se cancelaron. Si uno saliera con un signo menos, ya estuvo, ¿no? Ajá. Entonces. Exactamente. Entonces, en particular, si lo ponemos allí, si ponemos un menos, allí sale un menos. Entonces, en este primero sale un menos. Y ahora sí queda ese menos de allá. Y esto se hace un cero. ¿Sí ven? Entonces, esta es la métrica inversa. Esta. Es subir los índices, sí, pero hay un signo menos en medio. Ese signo menos es muy importante, si no las cuentas no salen. Ok, ¿dudas hasta acá? Entonces ya tenemos todos los elementos, ya tenemos la métrica y tenemos la métrica inversa. Ya lo siguiente es Christoffel, Riemann, Ricci y Ricci. Entonces vamos a hacer eso ahorita que regresemos del descanso. ¿Ninguna pregunta hasta acá entonces? Con las manipulaciones que hemos hecho hasta ahorita. Sale, pues regresamos, tenemos unos 5 minutos. Ok, entonces, siguiente paso en la fórmula para resolver las ecuaciones, voy a calcular los Christoffels. Como estamos en el límite de gravedad linealizada, por supuesto son los Christoffel linealizados. Donde la parte de linealizado se va a entender ya que llegamos a la ecuación final. Las ecuaciones que se obtienen para h, como estamos en perturbaciones a primer orden, se obtienen ecuaciones que sí son lineales. Y entonces en esas ecuaciones lineales sí podemos aplicar técnicas que conocemos. Entonces primero, la expresión general. Alfa sigma parcial beta mu sigma más parcial mu
G beta sigma menos parcial sigma G beta mu. Ok, entonces así se ven. Tenemos que sustituir métrica inversa, que está en el cuadradito de por allá, aquí. Y tenemos que sustituir métrica completa aquí, aquí y aquí. Se ve feo al inicio, pero vean que hay un montón de cosas que se van a hacer cero. ¿De acuerdo? Primer punto. ¿Cuánto vale la parcial respecto a beta de G mu sigma, por ejemplo? ¿Cuánto vale esto? Sustituyan G. Parcial respecto a beta y G es eta mu sigma más H mu sigma, ¿cierto? Exacto. Por eso elegimos coordenadas cartesianas, para que la métrica fuera sencillita. Entonces las derivadas de G siempre se reducen a derivadas de H, nada más. ¿Sí ven? Entonces, primera complicación desaparece, son solo derivadas de H. Eso significa que gamma, como lo estábamos escribiendo, es alfa beta mu, que es igual a 1 medio de alfa sigma menos H alfa sigma, que multiplica a parcial respecto a beta, H mu sigma, más parcial respecto a mu, H beta sigma, menos parcial respecto a sigma, H beta mu. Es decir, todo lo que está en las derivadas aquí en el paréntesis de adentro solo depende de H. Las Z se van. Y ya aquí en este paso sustituí ya directamente la G con los índices arriba, con nuestra H. Ahora, importantemente, de ahí se obtienen dos términos, bueno, dos grandes sumas. Este que multiplica todo esto y este que multiplica todo esto, ¿cierto? ¿Tengo que escribir todos esos términos o mejor no escribimos de más? ¿Por qué razón? Porque hay dos H's. H alfa sigma multiplicado por parcial respecto a beta de H mu sigma, por ejemplo. Bueno, déjenme poner el índice que quieran aquí, da igual. Pongamos nu, por ejemplo. Nu ahí arriba y aquí el sigma que teníamos. Eso lo estamos mandando a cero. Siempre que haya dos H's juntas, eso va a cero. No importa que haya una derivada en medio. Eso sigue siendo cuadrático en H. Eso significa que todos los que van como por todos estos tres, los aproximamos a cero y no cuentan. Y entonces, la expresión para los Christoffel linealizados es muy sencilla. Está el 1 medio, y esto es donde la será eta. Entonces eta multiplicado por todo esto de adentro. Vean que la eta es constante, eso ya lo usamos allá. Eso significa que la eta cuando multiplique aquí puede entrar y salir de la derivada en los tres términos. Entonces ya voy a utilizar eso para subir y bajar los índices de las cosas que están ahí metidas. Entonces ya la forma final es parcial respecto a beta del H mu abajo alfa arriba más parcial respecto a mu de H beta abajo alfa arriba. Voy a borrar esta parte del pizarrón. Menos parcial respecto a alfa índice arriba de H beta mu. Y estos son los Christoffel linealizados. ¿Okay? Ya la eta ya la metí adentro, por eso están los índices arriba y abajo. ¿Dudas? Por el eta. O sea, metí eta a la derivada porque pasa como constante y subí los índices de las h's en cuestión. Y también la derivada. Este índice va arriba porque esto es la derivada con el índice abajo multiplicada por la eta contraída. Sí. O sea, nada más es recordar qué eso significa. O sea, ya una vez que escribamos las ecuaciones, vamos a tener que expandir eso. Pero ahorita vale la pena trabajar con estas ecuaciones compactas para... Esto que ocurrió ahorita,
que hubo un montón de términos que se hicieron cero, va a pasar también cuando calculemos Riemann y Ricci. Entonces vale la pena no estar escribiendo de más cuando esos términos se eliminen y solamente quedarnos con los importantes. Sí, entonces de aquí se vio cuál es la estrategia, cómo se eliminan términos y cómo se simplifican las cosas. Ok, entonces, ya que tenemos Christoffel, lo siguiente es Riemann. Entonces, déjenme escribirlo todo otra vez. Parcial mu, gamma, alfa, beta nu, más parcial nu, gamma, alfa, beta mu, más gamma, alfa, sigma mu, por gamma, sigma, beta nu, menos gamma, alfa, sigma nu, por gamma, sigma, beta mu. Entonces, esa es la expresión completa para el tensor de Riemann. El siguiente paso es tomar esto de aquí arriba y enchufarlo aquí, 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 aquí y aquí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué es alfa? Se supone que, o sea, y aquí venía sigma. Entonces, como es eta con sigma arriba, sigma abajo, y el alfa estaba aquí arriba, sube el índice sigma a alfa. En todos, acá, acá y acá. ¿Sí? Ahora, eso de nuevo se ve horrible, pero paciencia, calma. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué les va a pasar a estos, que son los más feos, este y este? ¿Por qué razón? Justo vean, todos los gamas son lineales en h's. ¿Sí? Eso significa que cualquier cosa cuadrática en gamma es cuadrática en h en automático. Entonces todos estos se van a cero. Son cuadráticos en h. ¿Sí todo el mundo ve eso? Entonces buena parte del problema desaparece. Y solo nos quedan los dos primeros términos. Los términos que van como parcial gamma, parcial gamma. Ahora, y esto lo consigo menos. Importantemente. Bien. Entonces ahí sí, aquí sí hay que sustituir todo. Nada más tener cuidadito con cómo queda la expresión. Entonces es un medio parcial mu de parcial beta h nu alfa más parcial nu h beta alfa menos parcial alfa h beta nu. Ese es el primer término. Menos un medio de parcial respecto a nu de parcial beta h mu alfa más parcial mu h beta alfa menos parcial alfa h beta mu. Ok, entonces queda eso después de sustituir. Enchufan esto acá y enchufan este acá, cambiando los índices adecuadamente. Aquí está el cual, este de acá sí es el alfa beta mu, el de acá es alfa beta nu, entonces nada más es este cambiando mu por nu. Entonces luego hay que tratar de simplificar esos dos términos. Eso implica pues la derivada entre aquí, entre aquí, entre aquí, y luego entre aquí, entre aquí y entre aquí. ¿Sí? Hay un término que se va, hay dos términos que se van a eliminar. ¿Alguien los ve? Los de en medio, porque esos son mu y nu y mu. Las parciales conmutan, pero aquí viene con más y aquí viene con menos. Entonces este se suma con este. Entonces este cancela con este. Y solo van a quedar estos dos y estos dos. Para compactarlos, en estos, cuando sume estos dos, como estos dos tienen parcial respecto a beta, voy a conmutarla con esta y voy a sacar la beta como factor común. Y de este lado, alfa viene como factor común. Entonces voy a conmutarla con la mu y con la nu y voy a sacar la parcial alfa. Queda un medio de, el un medio lo saco como factor común también completito, parcial respecto a beta de parcial respecto a mu de h nu alfa menos parcial respecto a nu de h mu alfa. Ese es este término. Menos parcial respecto a alfa de parcial respecto a mu h beta nu menos parcial respecto a nu h
beta mu, y cierro el paréntesis grandotote. Entonces, ese es Riemann. ¿Sí? Ya no se ve tan mal. Espero haberlos convencido de eso. De lo horrible que está acá arriba, se simplificó bastante. Ahora, por suerte, eso no es lo que tenemos que sustituir en las ecuaciones de Einstein. Tenemos que sustituir el tensor de Ricci y el escalar de Ricci. Exacto. Y de hecho es más, y de hecho es el escalar, el tensor de Ricci el único que necesitamos, por algo que van a mostrar ustedes de tarea. Entonces, bueno, empecemos con el tensor de Ricci. Entonces, contraemos. Ricci es sumar el índice alfa con el índice de arriba con el índice en medio. Entonces, en este caso es alfa con mu. Es alfa con mu, alfa con mu, alfa con mu y alfa con mu. ¿Sí? Vean entonces que hay, por ejemplo, un término en el que, en este, bueno, y en este también, este y este. Este de aquí va a salir una derivada, una doble derivada sumada aplicada sobre DH. Cuando sea alfa con mu aquí, va a ser la parcial de h sin los dos índices, porque voy a contraer allí. Y los otros dos quedan términos muy parecidos, hechos simétricos, entre mu y nu. Entonces, bueno, sustituyan, hagan eso que acabo de decir con calma, vean cómo se simplifica, y queda lo siguiente. Un medio de parcial respecto a sigma de h mu respecto a sigma, no, de la parcial respecto a mu, de h nu sigma más parcial respecto a nu de h mu sigma menos parcial sigma de h mu nu menos parcial nu de la h sin índices. Y este es el que necesitamos para las ecuaciones. Este. Ok, entonces de nuevo, no está tan mal. Son solo 3 términos, cabe en el pizarrón. ¿Sí? Falta el escalar de Ricci. Sin embargo, no vamos a calcular ese porque no es necesario. Ni para lo que vamos a hacer nosotros aquí, ni para lo que ustedes van a hacer de tarea. Por lo que van a hacer primero de tarea. Entonces, voy a ponerlo aquí como paréntesis. Aquí ninguno, porque fue el que vino de sumar alfa con mu. Entonces, h sin índices es h sigma sigma. O sea, si quieren, lo pongo esto aquí para recordarlo. De tarea van a demostrar lo siguiente. Estas son las ecuaciones de Einstein como las vimos nosotros. Sin embargo, hay una manera alternativa, completamente equivalente, de reescribirlas. ¿Cómo es esto? Dado que tienen esta ecuación, lo que pueden hacer es multiplicarla por g mu nu con índice arriba por el lado derecho y por el lado izquierdo. Y simplificar. ¿Por qué simplificar? Porque cuando este g mu nu con índices arriba le pegue a esto, se va a convertir en un escalar de Ricci que van a poder factorizar con este. Una vez que también vean qué pasa con la métrica con los índices arriba pegándole a este. Y análogo aquí, van a obtener la traza del t mu nu. Eso les va a dar una relación entre R sin índices y T sin índices. Van a ver que son proporcionales entre sí. Si eso es cierto, entonces pueden tomar esta R y volverla a enchufar en la ecuación original. Y entonces poner una ecuación que no depende del escalar de Ricci, sino depende de la traza del tensor de energía-momento.
Como sigue siendo la misma ecuación, no utilizó información nueva, es una ecuación completamente equivalente. La ecuación al final es la siguiente. Son equivalentes a R mu nu igual a kappa que multiplica a T mu nu menos un medio de T por G mu nu. ¿Okay? Estas son tan ecuaciones de Einstein como estas de aquí arriba. Son completamente equivalentes. Cualquier solución a esta y viceversa. ¿Sí? Ese cálculo lo van a hacer. Lo dije tan rápido porque en serio es así de rápido. O sea, no está tan complicado. Observación importante que vamos a utilizar en la siguiente clase. Bueno, la que sigue probablemente. Vean entonces que una solución de vacío a las ecuaciones de Einstein, tal que el T mu nu se hace cero, uno pensaría que eso solo implica que esto más esto es igual a cero. Pero por esa manipulación, en realidad una solución de vacío implica que el tensor de Ricci se tiene que hacer cero completito. O sea, no solamente esta combinación, sino que esto y esto se hacen cero de forma independiente. A las soluciones de vacío, en relatividad también se les llama soluciones planas de Ricci, o Ricci flat en inglés. Entonces eso lo vamos a utilizar tanto ahorita, la siguiente clase, cuando vemos Schwarzschild, como ahorita para ondas gravitacionales y ustedes para el límite newtoniano. Van a sustituir todas estas aproximaciones lineales en esta ecuación, no en esta. O sea, es completamente equivalente, nada más que si lo hacemos acá nos saltamos el paso extra de calcular el Ricci, que pues, trae otros términos que no son tan importantes. O sea, al final, lo importante es qué pasa con T mu nu acá abajo. Ok, todo el mundo me sigue hasta acá. Ah, bueno, y nada más para ya escribirlo de una vez explícito aquí y ya no estar cargando con esa constante extra todo el tiempo. Otra cosa que les va a permitir hacer su cálculo del límite newtoniano es calcular cuánto vale la capa. O sea, van a obtener la ley de gravitación universal y la segunda ley de Newton. Esas traen sus constantes, como ustedes saben. De ahí van a despejar cuánto tiene que valer capa en términos de esas constantes. Un análisis en el límite newtoniano, que es lo que van a hacer ustedes de tarea, lleva a que esa capa resulta que no es 4pi, como habíamos dicho, es 8pi. Falta un factor de 2. Esto en naturales. En las que C es igual a la constante de Newton y es igual a 1. En general, si no hacen esas dos cosas igual a 1, lo que se obtiene es que kappa es igual a 8 veces pi por la constante de Newton sobre C a la cuarta. O sea, la constante de Newton sale de la ley de gravitación universal. La C es menos obvia. La C sale de analizar, tanto en la ecuación geodésica como en la ecuación de Newton, cada vez que hay derivadas respecto al tiempo, en realidad estamos derivando respecto a C por T. Solo que hicimos C igual a 1. Entonces de ahí es donde salen todos esos factores de C extras, de las derivadas. Bueno, entonces el punto es, como estamos trabajando en naturales, vamos a estar utilizando esta. Y ya en vez de capa voy a estar poniendo 8pi de aquí en adelante. Ya asegurándome de que todo el mundo ya aprobó en la tarea de que sí sale ese 8pi. Y todo el mundo está contento de que capa sea igual a 8pi. Ok, entonces ahora sí. Ondas gravitacionales.
Bien, el análisis que vamos a hacer de la ecuación de ondas gravitacionales es completamente análogo al análisis que hicimos de las soluciones tipo onda de las ecuaciones de Maxwell. Completamente análogo. Ese, ¿se acuerdan? Lo hicieron ustedes de tarea. ¿Sí? ¿Recuerdan? Resolvieron Maxwell para el potencial, que era un exponencial, fijaron norma y todo eso. Les voy a apelar a que se acuerdan de eso y voy a hacer un resumen rápido nada más en el pizarrón verde, porque todos los pasos que se tuvieron que hacer en esta tarea son análogos a los que vamos a hacer. De hecho, hasta la ecuación de partida es muy parecida. Resolveremos para h mu nu en el vacío. Es decir, cuando el tensor de energía-momento es igual a 0. Análogo a cuando resolvieron Maxwell, resolvieron las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Según lo que acabamos de decir, las ecuaciones de Einstein en el vacío implican que el tensor de Ricci es exactamente igual a 0, por esto de aquí. Entonces, la ecuación que queremos resolver es todo esto que está aquí igual a 0, y de ahí despejar h. Entonces, las ecuaciones son parcial respecto a sigma de parcial respecto a mu de h nu sigma más parcial respecto a nu de h mu sigma, cierra paréntesis, menos parcial sigma, h mu nu, menos parcial nu, h igual a 0. Entonces esta es la ecuación que queremos resolver. Y de aquí van a salir las ondas gravitacionales, de esa ecuación de allí. Entonces, las ondas electromagnéticas. Vamos a moverle al libro. Déjenme abrir exactamente su tarea. No, fue la 10 entonces. En efecto. Bien. O sea, también les invito a que abran la tarea 10 y recuerden qué es lo que decía la tarea 10. El punto de partida son las ecuaciones de Maxwell en el vacío, escritas en términos del potencial. Eso significa que la ecuación homogénea ya la resolvimos porque dijimos que F viene de un potencial. La importante es la ecuación no homogénea, la que depende de J, pero en el vacío J se hace igual a 0. Y entonces, la ecuación que satisface el potencial es esta. Esta de aquí. Entonces, esta es la que viene exactamente en la tarea. Déjenme multiplicar por menos de los dos lados, como si está igualado a 0 da igual, para que salga un menos aquí, y cambiar este índice mu por un índice sigma, este índice mu por un índice nu, y por acá, déjenme cambiar esto por un índice sigma. Ok, comparen esa ecuación de allá con esa ecuación de allá. ¿Se parecen? ¿Hay algún término que tenga como claramente en común? Este es análogo a cuál de acá. Este, ¿no? Y el otro es análogo a cuál. A todos estos, ¿no? O sea, en principio tendrían que ser 1, 1. ¿Por qué hay dos aquí y allá nada más hay uno? Y la respuesta, de hecho, es la misma de por qué está este aquí y no hay ninguno parecido de aquel lado. ¿Cuántos índices tiene el H? ¿Cuántos índices tiene la A? 1. Eso significa que solo hay una opción para contraer el único índice de A con el único índice de la derivada.
H tiene 2. Como tiene 2, pues hay dos opciones. De hecho, vean que aparecen las dos opciones de forma simétrica. Este término aparece porque como H tiene dos índices, pues otra opción es que se sumen esos dos índices. A no tiene otro índice con que sumar, por eso no está ese término extra. Pero como ven, son completamente análogas las ecuaciones. Ok. Entonces ese era el punto de partida, es igual a 0. ¿Y se acuerdan qué hicieron después en la tarea? Vamos, chequen, ¿qué seguía? Pues primero, probaron que esa ecuación era, ¿qué cosa? Era invariante ante algo. Coordenadas por un lado. Bueno, y más o menos. En realidad eso nada más era en cartesianas. Es invariante de cambios de qué cosa? Cambios de norma, ¿se acuerdan? Que si ustedes encontraban una solución para un a esa ecuación, entonces cualquier a que fuera a más la derivada de una f, eso también es solución a las ecuaciones. Y entonces fijaron una norma en particular, la norma de Lorentz. Probaron que se podía hacer eso. Bueno, primero, invariancia de norma. Que si A es solución, entonces el A tilde definido por esto también es solución. Número 2. Eligieron la norma de Lorentz. La norma de Lorentz era aquella que tomaba que la derivada respecto a sigma del A sigma con suma era igual a 0. Que una vez que tenían una que no cumplía norma de Lorentz, podían definir otro A que si lo hiciera a través de elegir una F particular. Hay una ecuación que determina esa F. Al final no importa. La libertad de norma la utilizamos de la siguiente forma. Nos da igual cuál es la F. El punto es que como siempre podemos llegar a esa norma, entonces más bien lo que decimos es, pues nos olvidamos. Desde el inicio trabajamos con el potencial que cumple esa norma y pues esa es la solución. Y nada más nos aseguramos que imponer eventualmente que nuestra solución también tiene que cumplir esta norma. Como esto pasa, este término se eliminaba. Y entonces el único término que sobrevivía era el que iba como parcial sigma de AMU igual a 0. ¿Y esto qué era? ¿Esa es la ecuación de qué? ¿Se acuerdan cuál era la ecuación esa? La ecuación de onda, porque era menos segunda de t más segunda de x más segunda de y. Es la ecuación de onda. Eso significa que entonces el AMU se puede escribir, mostraron, como una onda plana. De este estilo. Siempre y cuando el A cumpla ciertas condiciones con el K y demás. Demostraron que esto es solución sí. Por un lado, el vector de onda es un vector nulo y por el otro, que AMU por KMU sea igual a 0. Estos dos vectores tienen que ser ortogonales. Este es el vector de onda que indica cuál es la dirección en que se propaga la onda y la A era el vector de polarización. Al final, eligieron la norma de Coulomb o la norma de radiación, que lo que hacía era fijar AT igual a 0. Eso venía porque esta condición tenía todavía una libertad de norma residual y se podía elegir una función f nueva que hiciera eso. Al apagar esta componente, de aquí concluíamos que había dos estados de polarización independientes. Porque si AT es igual a 0, entonces solo le queda a X, a Y y a Z. Pero como tiene que cumplirse que A sea ortogonal a K, si K iba en Z, entonces a A solo le quedaba ir en X y en Y. Ok, ahora sí ya, todo el mundo ya se acuerda de todo eso. Entonces lo mismo va a ocurrir aquí.
De hecho, vean que si para que ocurra el segundo paso, primero tenemos que asegurarnos que estas ecuaciones cumplen alguna especie de invariancia de norma. Voy entre comillas, porque no es exactamente invariancia de norma, pero sí es una simetría que tienen las ecuaciones. Eso por un lado. Y si queremos llegar a lo mismo, esa invariancia de norma, después fijar una norma de Lorentz, tendría que eliminar todo este completo y todo este de acá, de forma tal que lo único que sobreviva sea esto. Y esta ecuación de aquí es tal cual la ecuación de onda, esto que está aquí igualado a 0, igual que acá. Entonces, si mostramos que eso se puede, entonces la H va a tener una solución tipo onda plana. Llamamos a las ondas gravitacionales porque se escriben como una solución tipo onda, con senos y cosenos. Así de simple. Si alguna vez se imaginaron otra cosa, no, una onda gravitacional es como una onda electromagnética. Tiene su vector de onda, su dirección de propagación. Lo único que es inusual es que su vector de polarización no es un vector, es un tensor de polarización, porque el H tiene dos índices. Pero resulta que ciertas condiciones de ortogonalidad nos van a decir que igual las ondas gravitacionales tienen solo dos estados de polarización independientes. Lo que va a estar chistoso es que cómo se ven esos estados de polarización independientes. Justo qué significa eso en este caso. Ok, entonces sí, todo el mundo con el repaso. Entonces, no vamos a acabar esto hoy, vamos a continuar esto la siguiente semana. Entonces espero que en el Inter, pues sí agarren esa tarea y la repasen mucho, 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 para que los cálculos que nos van a hacer falta el martes, sí les sean transparentes. Ok. Estas ecuaciones tienen una simetría. Entonces, ¿cuál es la simetría? Primero déjenme explicárselas geométricamente qué significa y luego vemos la expresión matemática. Las ecuaciones de Einstein, según mencionamos hace un rato, son invariantes ante cambios de coordenadas. Una vez que yo tengo una g que es solución en unas coordenadas, cuando yo transformo esa g a una g' en otras coordenadas, eso tiene que seguir siendo solución, necesariamente. ¿Sí? ¿Cómo se ve eso reflejado al nivel de las ecuaciones linealizadas? Ah, bueno, por cierto, estas son las linealizadas porque si se fijan ahora sí no hay ningún problema. O sea, aquí tal cual, si h es una solución, 2 veces h también es solución. Si h y h tilde son solución y suman esas dos, eso también es solución aquí. Entonces las ecuaciones son completamente lineales. Ahora sí. Ok, entonces, ¿cómo se ve la invariancia ante cambios de coordenadas en este nivel? No podemos permitir cualquier cambio de coordenadas, porque estas ecuaciones están construidas asumiendo que g mu nu es igual a eta mu nu más h mu nu. Eso significa que estas ecuaciones son invariantes ante cambios de coordenadas tales que, si g mu no era así, entonces mi cambio de coordenadas me la tiene que mandar a la misma eta mu nu más alguna h tilde mu nu. Es decir, no puedo usar cambios de coordenadas que rompan esa estructura, de que la métrica sea Minkowski más una cosa chiquita. Si, por ejemplo, yo tenía mi sistema de coordenadas cartesiano y en ese cartesiano sí era claro que la métrica era Minkowski más una cosa chiquita y luego lo transforma a polares, y en polares ya no puedo factorizar la métrica, no puedo hacer descomponerla así, entonces este cambio de coordenadas no es una simetría de estas ecuaciones. No estamos hablando de esos cambios de coordenadas. ¿Por qué qué? Porque es lo que estamos exigiendo. En principio va a por un cambio de coordenadas general, esto también va a cambiar. No necesariamente va a haber una eta. Estamos restringiéndonos a los cambios de coordenadas que no cambien a la eta y solo cambien a la h. Solo esos. Sí.
Sí existen cambios de coordenadas que hacen eso. Muy particulares, pero sí los hay. Cuando eso pasa, decimos que H mu nu y H mu nu tilde son equivalentes. O sea, aunque se van a ver como funciones distintas, decimos que son equivalentes porque en principio vienen de un cambio de coordenadas. Entonces la métrica no es diferente, es la misma. ¿Ok? En ese sentido no es igual a lo que pasa en electromagnetismo. En electromagnetismo una transformación de norma sí nos cambia completamente el potencial. Aquí no es lo que está pasando, pero tiene como cara muy parecida. Por eso en muchos textos a esto se le llama también una simetría de norma, aunque no lo es como tal. Entonces, bueno, otra de las similitudes que tiene a una simetría de norma es porque viene de cambios de coordenadas infinitesimales. Los cambios de coordenadas infinitesimales lo cumplen. Es decir, cuando x' mu es igual a x mu más alguna f mu para alguna f mu. Es decir, por ejemplo, el cambio a polares en las que x va a r por coseno de teta, eso no es una transformación infinitesimal. Seguro no. Una rotación tampoco. Una rotación chiquitita, eso sí lo es. Una rotación chiquitita sí se puede expresar como x más una pequeña corrección. Eso sí. Hay muy pocas transformaciones de coordenadas que se pueden expresar así. Por ejemplo, Lorentz también se puede expresar así. Se hacen un bus chiquitito. Ahora, si eso les da mucha risa, déjenme decirlo en el término correcto. O sea, cuando la transformación de coordenadas viene de un grupo de Lie, entonces esto siempre se puede. Y estamos hablando de transformación infinitesimal porque esa cosa es un elemento del álgebra. Punto es, se puede hacer eso. Hay transformaciones que hacen eso. Y esas son las que cumplen aquello de acá. Y el punto es que entonces H y H tilde se relacionan la una con la otra a través de la F, de la siguiente forma. ¿Cómo? G mu nu es igual a parcial de x' alfa respecto a x mu por parcial de x' beta respecto a x nu, todo eso multiplicado por g' alfa beta. Esta es la relación general para el cambio de coordenadas de las componentes de una métrica. Sabemos que queremos que los cambios de coordenadas sean tales que g sea igual a esto y g' sea igual a esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enchufar g igual a esto del lado izquierdo, g' igual a esto del lado derecho, x y x' se relacionan a través de esto y de ahí vamos a despejar cómo se relaciona h con h tilde. Eso significa que g mu nu es igual a la parcial respecto a x mu de la x' alfa, que es x alfa más f alfa, multiplicado por la parcial respecto a x nu de x beta más f beta, eso es la x' beta. Y a eso le multiplico g' alfa beta, y g' alfa beta es igual a eta alfa beta más h tilde alfa beta. Lo de transformación de coordenadas infinitesimal significa que f mu nu, cuando yo multiplique dos f's, eso lo voy a aproximar a cero. Eso significa que la transformación infinitesimal. Entonces lo siguiente es simplificar esta expresión eliminando todos los términos que vayan como f al cuadrado y solo reteniendo los términos que son lineales en f.
Entonces, primero, le pega la derivada a lo de aquí adentro. Como estoy derivando x alfa respecto a x mu, eso me va a dar una delta de Kronecker de alfa y mu. Entonces esto me queda una delta de mu alfa más parcial respecto a mu de f alfa. Y algo análogo pasa en este término. Aquí me queda una delta de nu beta más parcial respecto a x nu de f beta. Y eso multiplica aleta, alfa beta, más el h tilde, alfa beta. Ok, luego, ya que multiplique, el término que va como f por f se va a hacer 0. Entonces, lo único que queda es la delta por la delta. Va a ser la derivada por la delta y la derivada por la delta. Y luego multiplicar eso por eta y por h. Hagan la cuenta. Queda que esto es eta mu nu más h tilde alfa beta más parcial respecto a x mu f nu más parcial respecto a x nu f mu, con los índices abajo. Donde esos índices bajaron por el efecto de pegarle con la eta a los términos de allá. Eso no es alfa beta. Tendría que haber sido muy no. Aquí hay un typo. Ok. Entonces vean, ¿por qué me refiero a que las transformaciones infinitesimales sí cumplen eso? Que queda otra vez z más algo chiquito. Fíjense que yo empecé suponiendo que g' se escribía como eta más esta h chiquita. Y de aplicar la transformación de coordenadas obtuve algo que es eta más esto cosa de acá. Y todo esto sigue siendo chiquito porque h tilde dije que era chiquito y pues la f, al ser una transformación infinitesimal, también es chiquita. Entonces todo eso que está ahí es ese algo chiquito. Esto es mi h. De aquí entonces concluyo que dos perturbaciones son equivalentes si están relacionadas a través de la siguiente expresión. Y esto es lo que la gente en gravitación le llama una transformación de norma de una perturbación. Compárenla con la transformación de norma de la en electromagnetismo. Vean que es súper parecida. Es la A tilde más derivadas de una F. ¿Cuáles son las características de la F? Depende del objeto que estoy transformando. Aquí la A tiene un solo índice. Ese índice ya lo trae la derivada, entonces la F no necesita ningún índice. Pero de este lado, la H tiene dos índices. La derivada no más trae uno, en consecuencia la F tiene que traer el otro índice. Pero además, H es simétrica ante el intercambio de sus dos índices. Eso significa que si agrego este término, tengo que agregar el simétrico para que esa simetría se mantenga, al transformar la norma. Pues por eso sale esa expresión. ¿Sí? ¿Todo el mundo más o menos me sigue? Ahora, esta es la explicación de por qué se tiene esa simetría. No es más que la invariancia de cambios de coordenadas de siempre. Solamente es aplicada a transformaciones de coordenadas específicas. Ya si lo quieren ver más explícito, ¿qué cosa se puede hacer? Lo que probaron en la tarea de Maxwell fue tal cual que si ustedes saben que A cumple esta ecuación, la A tilde también cumple esta misma ecuación. Eso lo probaron explícitamente. Agarrando esto, enchufando y haciendo las cuentas. De tarea, lo que van a hacer es tomar esto, enchufarlo en la ecuación que estaba aquí antes de que borrara, hacer las cuentas y ver que todo lo que tiene que ver con F se cancela y entonces, si H satisface la ecuación de onda linealizada, también H tilde la satisface, la ecuación de gravedad linealizada, sin importar cuál F agarre. Entonces ya tenemos el primer paso, hasta el 1, ¿ok? Hace falta ver qué significa fijar la norma de Lorentz en relatividad, que entonces nos queda la ecuación de onda y encontrar sus soluciones tipo onda plana. Eso lo vamos a hacer la siguiente semana, el martes. Y vamos a analizar ya ahora sí cómo se ve la métrica de esas ondas gravitacionales. ¿Dudas? Entonces, como ven, resolver las ecuaciones de Einstein, por lo menos en este caso, no está resultando tan complicado. Le vamos a llegar, de hecho, a una solución muy simplificada. Una exponencial, esa sencillita. ¿Sí? ¿Dudas? Ok, entonces,
Pues repasen el problema de las ondas electromagnéticas para tener eso fresco y nos vemos el martes.